Y lo anticipábamos, vamos a dar continuidad en esta jornada a un tema que hemos venido abordando desde el pasado lunes básicamente, y es hablar a propósito de prácticas regenerativas e innovadoras en materia agrícola. Es un tema que hemos venido abordando, les decía, ya es el cuarto programa en el que vamos a hablar sobre el tema. Y le cuento que en esta ocasión vamos a hablar de lecciones aprendidas, vamos a hablar de casos exitosos también, y en esta ocasión nos vamos a referir a un predio agropecuario en concreto. Se trata del predio K de Oro, y en ese sentido tenemos justamente en esta ocasión dos invitados que nos van a acompañar en esta mañana. Vamos a saludarlos. Primero está con nosotros Rodrigo Molina, es el gerente del predio K de Oro, a quien saludamos en primera instancia. Señor Molina, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz, es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que es una grata noticia que estén dando este espacio para hablar de estos temas que creo que son muy importantes, que la población se empape un poco de lo que es la realidad productiva del departamento. Y además de estas iniciativas que son importantes y que buscan justamente promover prácticas diferentes a las habituales, a las tradicionales. Y también está con nosotros, y le agradecemos, el ingeniero agrónomo Víctor Torres, que es técnico del Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria, CREA. Lo saludamos. ¿Cómo está, ingeniero Torres? Un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Primeramente a todos los oyentes, Rodrigo, gracias por el espacio, por poder brindar para poder compartir un poco de la realidad, como comentaba Rodrigo, que se vive en el campo y todas las adversidades que se enfrentan, ¿no?, para poder producir. Perfecto, gracias a ambos por acompañarnos, decía yo, y nos gustaría empezar con el gerente del predio K de Oro, don Rodrigo Molina. Nos gustaría que nos pueda primero comentar cómo es así que K de Oro se decide, digamos, de alguna manera a trabajar con el proyecto PRIAS, qué es lo que los ha motivado a trabajar en ese sentido, en estas prácticas. Bueno, creo que esa no es una historia corta, creo que es una inquietud que igual tenemos los productores, sobre todo en la zona de las tierras bajas del este. Le puedo decir que venimos años pensando en alternativas de cómo hacer más sostenible, sobre todo el recurso tierra. Uno, a través de los años y de la experiencia, a veces va equivocando el camino por mala información, realmente nosotros creo que venimos trabajando, haciendo entre comillas rotación de cultivo ya hace más de 15 o 17 años, pero con una información parcial de lo que significaba esta tecnología. A veces uno piensa que por hacer siembra directa y hacer alguna sucesión de cultivos ya está haciendo rotación. Nosotros hacíamos una sucesión de cultivos de verano, invierno todos los años, pero llega un momento en que igual empiezan a decrecer los rendimientos, eso acompañado de una serie de años y veranos secos que está sufriendo la zona, que Correcto. Creo que ya vamos 10 años con veranos secos. Plantea muchos desafíos y muchas preguntas, porque uno se pregunta qué están haciendo mal, si es que supuestamente estábamos haciendo la tarea. Entonces creo que ahí un jugador fundamental fue, nosotros participamos de los grupos CREA, que creo que ya lo han estado comentando, son grupos de productores que nos sentamos a discutir problemáticas productivas todos los meses en los campos de los que participamos, y veníamos discutiendo dentro de nuestra CREA agrícola esta problemática productiva que era común entre todos en distintas medidas. Hace unos añitos antes de la pandemia, que eso ya son 5 años, mire usted, conversaba yo con un productor de Okinawa, y mi pregunta en esa época era, generalmente una soya en verano sale con unos 500 milímetros más o menos de lluvia, y nosotros veníamos con años con menos de 300 milímetros siempre en verano. Entonces mi pregunta a todo el mundo, el que yo me encontraba, le decía, ¿qué puedo sembrar en el este que sea rentable con menos de 300 milímetros? Esa era mi consulta, y era un productor japonés allá de la zona de Okinawa,
me dice, la soya se puede producir con esa lluvia. Y yo le dije, ¿cómo? Él me dice, tenés que medir la infiltración. Él me decía, en mi campo yo tengo casi 100 milímetros de infiltración de milímetros hora. Tenés que medir cuánto es en tu campo y tenés que mejorar eso para poder aprovechar mejor el agua. Y me dejó ahí con el bichito, digamos, plantado de cómo puedo mejorar la infiltración en el campo. Fue un tema que discutimos muchos años dentro del grupo CREA. Esa alternativa, creo que algunos nos adelantaron y se pusieron a trabajar mucho en cobertura antes que nosotros, y nos costó mucho entender toda la dinámica real, porque uno a veces piensa que hace cobertura solo sembrando algunas gramíneas, y ese trabajo al final no termina de resultar y uno no sabe por qué. Así que de tanto ir buscando y preguntando, hubo una coincidencia para organizar un evento que se hizo hace unos 2 o 3 años en Cadeoro, que se llama Tranqueras Abiertas, en donde cabalmente nosotros teníamos 16 parcelas de prueba de cultivos de servicio, se llama, porque nosotros generalmente siempre hacíamos análisis físico y análisis químico del suelo, y son las tierras bajas del este, para que él conoce, son suelos muy, muy fértiles, ricos en teoría, pero uno ve la física y la química y a veces no termina de cerrar el círculo, porque ahí está la química, están presentes los minerales y los nutrientes, pero por algún motivo físicamente son tierras muy, muy complicadas. Así que empezamos a entender de que el tema biológico no lo habíamos ni tocado. Entonces empezamos ya a partir de eso, hace 3 años, a hacer los análisis biológicos para ver cómo estábamos de vida microbiológica en nuestro suelo. Y ahí teníamos un problema serio. Hicimos esas parcelas pequeñas. Lamentablemente todo esto son procesos largos. Claro. Así que me alegra que usted nos cuente como caso exitoso, pero todavía no lo somos. Estamos en proceso. Yo creo que estamos más bien un poquito, estamos más atrasados de lo que me gustaría. La verdad que si nos hubiera tocado más avanzado en este proceso, este último año que tuvo una sequía muy importante, vimos cómo los que están un poquito más aventajados o tienen ya más años haciendo este tipo de trabajo la pasaron menos mal que nosotros, los que recién estamos empezando. Así que a partir de ese Tranqueras Abiertas, creo que hubo ahí un punto de quiebre, porque vinieron también gente del exterior para terminar de entender, porque yo tengo 20 años de experiencia, digamos, en agricultura, y no sirve para nada esa experiencia si es que está mal orientado, si uno está mal informado. Entonces recién estamos aprendiendo, realmente somos neófitos en el tema, y recién hemos empezado a darle importancia al tema biológico. El año pasado, con la sequía que hubo, las áreas que estuvieron, la verdad, que dedicadas a hacer cobertura fueron un seguro de vida, más bien nos permitieron sobrevivir y pasar semejante año. Vamos a seguir continuando en el proceso, pero yo creo que ya de resultados mucho más concretos vamos a poder alegrarnos y compartirlos todavía en algunos años, pero creo, ya estoy convencido que en el este, si no se hace un cambio de paradigma en la agricultura, va a ser insostenible hacer agricultura si es que no se introducen este tipo de tecnología. Y por otro lado, los que introduzcan este tipo de tecnologías, que de hecho ya hay muchos productores que vieron los resultados de hacer el trabajo, de hacer la tarea difícil, van a tener la posibilidad de producir en esas zonas que son difíciles pero muy, muy fértiles. Así que creo que hay que seguir trabajando en cambiar ese paradigma, porque le puede dar viabilidad a la agricultura en nuestra zona. Perfecto, señor Molina, y justamente algo de lo que se ha mencionado bastante en estos programas que hemos realizado, o en estas entrevistas que hemos venido realizando, en todo caso en el colectivo, han tenido que ver justamente con esto de tener algo de paciencia, ¿no? Del mediano plazo, del largo plazo, que creo que es un elemento importante, porque además el mismo cambio de paradigma no se puede dar de un rato a otro, ¿no? De un día a otro. Es un proceso también de lo que se ha venido viviendo en el sector agrícola. Decía, nos acompaña también en esta mañana el ingeniero Víctor Torres, parte del equipo de CREA,
con quien, bueno, queremos justamente que nos dé también esos elementos un poquito más técnicos, si se quiere, a propósito de cuáles son, ingeniero, los principales beneficios que puede ofrecer la agricultura regenerativa frente a los sistemas agrícolas convencionales, algo de repente de lo que nos estaba diciendo el señor Molina, ¿no? Justamente estas problemáticas que se tienen y que este PRIAS, lo que es esta agricultura regenerativa, pues puede ayudar a superar. Sí, precisamente cuando habla de qué beneficios, digamos, tendría en los sistemas productivos, entonces tendríamos también que hablar de cuál es la problemática de los sistemas productivos hoy en día, ¿no? Bueno, uno de los principales beneficios que nos aportan los cultivos de servicio es una mejoría en la salud de nuestro suelo, ¿no? Dentro del proyecto PRIAS hemos podido tener un enfoque ya en el suelo y no solo en cuánto rindió la soya, cuánto rindió el sorgo, cuánto solo rendimiento, ¿no? Sino también tenemos ahora un enfoque en la salud del suelo, porque es de ahí de donde vienen los rendimientos, ¿no? Es de ahí del equilibrio de los componentes químicos. Uno de los principales beneficios que ya mencionaba Rodrigo también es que los cultivos de servicio nos ayudan a disponibilizar los nutrientes que hay en el suelo. Hay suelos que no tienen deficiencias nutricionales, pero esos nutrientes no están disponibles para las plantas. Entonces, los cultivos de servicio nos ayudan a disponibilizar ciertos nutrientes para que las plantas los puedan absorber, ¿no? También otra problemática grande en los sistemas productivos es el control de las malezas, ¿no? Hoy en día tenemos muchas malezas que son resistentes a los agroquímicos. Entonces, tener el suelo cubierto en la rotación nos ayuda, digamos, a suprimir las malezas. Tenemos especies que incorporamos como el trigo morisco, por ejemplo, que es una especie que deja a través de sus raíces y los exudados de las raíces produce un efecto alelopático. Entonces el cultivo que viene posterior, que generalmente es la soya, digamos, ya tiene un beneficio, que va a haber una menor población de malezas, digamos, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el pasto, también tiene un efecto alelopático. Entonces los beneficios son muchos, ¿no? Ya se hablaba en las otras entrevistas que también los cultivos de servicio nos dan una visión también global, digamos, de imitar al sistema natural, ¿no? A la naturaleza misma, a la cortina, al monte, digamos. Entonces, cuando tenemos cultivos diferentes en una parcela, en un lote, tenemos también insectos benéficos. Muchas veces cuando hacemos monocultivo atraemos ciertos insectos que les gusta, que comen, que consumen eso que estamos sembrando. En cambio, al tener una variedad de cultivos, también atraemos población de abejas, de escarabajos, de insectos benéficos que también ayudan a un equilibrio, ¿no? Dentro del sistema. Pasa entonces, como le digo, con las malezas, con las plagas. Y bueno, a lo que apunta realmente el productor dentro de todo esto es a que esto sea viable económicamente. Entonces los cultivos de servicio, aparte que dan estos beneficios biológicos, también da un aumento en la producción, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Tenemos un aumento de la producción. Ya ha habido experiencias dentro del proyecto de productores que después de 2 campañas de cultivos de servicio, aumentando la cobertura en el suelo, aumentando las tasas de infiltración, ya ha habido rendimientos de 600 kilos, 800 kilos más en la soya en comparación al verano anterior, ¿no? Y como mencionaba también Rodrigo, ya han sido campañas difíciles, han sido, por lo menos en la zona han sido años secos. Entonces nosotros tenemos que tener un mayor aprovechamiento del agua, ¿no? Y eso es algo que los cultivos de servicio también nos aportan, porque al estar el suelo cubierto, tenemos una menor temperatura en el suelo, tenemos el trabajo que hacen las raíces provoca que haya una mayor infiltración del agua. Entonces aprovechamos el agua que llueve, porque cuando el suelo está descubierto, tenemos suelos compactados, viene una buena lluvia, los suelos se encharcan, esa agua se evapora, no se infiltra, se escurre. Entonces es clave tener buenas cosechas de agua con la disponibilidad de agua que tenemos hoy en día, que cada año va disminuyendo, ¿no? Entonces eso es una de las cosas principales también de los cultivos de servicio, la resiliencia que aportan en los cultivos que tenemos establecidos, digamos, porque al tener más disponibilidad de agua, pueden tener una mayor respuesta a los efectos adversos de los cambios del clima que tenemos hoy en día, ¿no? Mayores temperaturas, menos lluvia. Entonces,
es otro de los beneficios, digamos, que nos dan los cultivos de servicio, ¿no? Uh-huh. Perfecto, estamos en el colectivo de las 9 a través de Radio Santa Cruz. Estamos justamente conversando a propósito del predio K de Oro a partir de las experiencias del proyecto PRIAS. Nos acompaña Rodrigo Molina, el gerente de K de Oro, y Víctor Torres, del equipo de CREA. Señor Molina, si bien nos decía que es más o menos reciente la aplicación de estas prácticas que se desarrollan en K de Oro, ya este año pasado, que ha sido realmente bastante problemático para la parte productiva, se ha podido percibir, si se quiere, la importancia de la aplicación de estas prácticas. ¿Puede quizás desarrollarnos un poquito más a propósito de cómo se ha percibido las bondades, si se quiere, de estas prácticas que están empezando a desarrollar ahí en K de Oro? Sí, claro que sí. Bueno, inicialmente nosotros empezamos, como te comenté, con esas parcelas experimentales. Ahí mismo ya se pudo evidenciar en esos lotes iniciales cómo fue cambiando la estructura, pero rápidamente. A mí me impresionó. Yo era un poquito escéptico de la rapidez. La verdad que me fui convenciendo de a poco, pero cuando empezamos pensé que iba a ser un proceso mucho más lento. Pero en esos primeros lotes en los que hemos empezado a trabajar, se vio cómo se fue desarrollando la vida, inclusive hasta hubo presencia de algunos hongos en esos suelos que apenas tenían unos meses, con la presencia de estos cultivos de servicio. Así que uno que por ahí en las primeras campañas ya puede ir viendo algunos beneficios en términos físicos, porque se ve un cambio radical en la estructura por el volumen de raíces que aportan todos estos cultivos. La verdad que hacerlo el trabajo bien hecho y bien asesorado sí cambia, porque habíamos hecho por ahí otras experiencias, otros ensayos antes, pero la verdad que si uno es por ahí tan compleja la biología en cada propiedad y tan diversa, que no existe una receta para todos los productores, sino que más bien uno tiene que encontrar qué especies son las que mejor se van a desempeñar en el campo. Con ese asesoramiento pudimos más o menos dar con un mix de especies que nos parece que puede ser que son las que van a funcionar ahí. Así que ya en los aspectos por ahí de estructura física ya ha ido cambiando. Nosotros también hicimos una experiencia también que fue muy dura por las condiciones climáticas que hubo en unos pivots de riego que tenemos, que a pesar de las condiciones igual ahí sembramos soya para semilla en el invierno, y la verdad que si bien la producción no fue muy alta, la calidad de lo que sacamos fue muy buena, y se vio de que esta área que nos estaba dando muchos problemas productivos en el pasado, por lo menos estabilizó su producción. Vamos a seguir trabajando esas zonas, pero y podemos ver el trabajo de los vecinos, pues nos podemos comparar. Hay vecinos que están un poco más aventajados de nosotros, y comparando las producciones vemos que este año tan duro, ellos que están un poquito más adelante tuvieron mejores producciones. Entonces todavía también hemos tenido algo de experiencia en el tema, que en eso ya llevamos más años de rotación de potreros, en el tema ganadero. Entonces ahí sí que se ve en términos de infiltración cómo han ido mejorando todos los lotes en los que se utiliza un pastoreo rotacional, que es parte, digamos, de esos sistemas de producción más amigables con el ambiente. Cómo va mejorando de a poco, pero todos los procesos biológicos son largos, y tomando en cuenta también los años que venimos trabajando ahí de manera convencional, que se llama, hay que tener paciencia, pero creemos que es importante hacerlo para seguir siendo viable. Ahí quiero aprovechar para puntualizar un poquito la importancia, creo que, de este espacio que ustedes nos están prestando a los productores. En la ciudad siempre hay dos cosas. Con el crecimiento de Santa Cruz, la población urbana ya no tiene tanto contacto con el campo. Los que somos un poquito mayorcitos, vivimos muy ligados al campo siempre de alguna u otra manera. Ya la población ahora urbana no tiene esa ventaja
de poder sentirlo al campo un poco más cerca. Y creo que existe siempre una frustración de decir, ¿y el ambiente qué pasa? Claro. ¿Y qué hacemos? Y creo que este espacio es importante porque tu audiencia es mayormente urbana, poder transmitir de que las soluciones a los problemas ambientales se van a dar junto con los productores. Hay veces creo que se cree que los productores son los culpables de tantos problemas ambientales que existen, y más bien creo que hay una corriente muy importante que está aumentando también en volumen de productores, de que la solución va a venir de mano de los productores. No existe solución en Bolivia, que creo que tiene una vocación agropecuaria muy importante. No existe una solución ambiental si no va de la mano de los productores, y existen maneras de producir bien. Hay un lema que los americanos, los estadounidenses utilizan, que es "It's not the cow, it's the how". No es la vaca, es el cómo. Entonces creo que el desafío no es dejar de producir, no es comprometer la seguridad alimentaria, que creo que como sociedad o como país podemos estar de acuerdo de que es un pilar importante que se debe solucionar, el tema de alimentar no solo la población sino el mundo. No son contrapuestos con objetivos de cuidar el medio ambiente. Hay formas de hacer mejor la producción y inclusive producir más de manera más amigable con el medio ambiente, y lo que se está haciendo en PRIA, que nosotros venimos participando desde sus inicios en el programa, y yo en la última asamblea de CREA lo manifesté. No nos imaginamos el impacto que va a tener este proyecto. Todavía no podemos, va más allá de sin subestimar todo el aspecto técnico, lo que nos comparte Víctor. Yo creo que el impacto, si nos va bien en este proyecto, en el que creo que somos 40 predios que están participando, y se puede transmitir este tipo de tecnología, creo que todavía no hemos visto ni la punta del iceberg de lo que puede ser la introducción de este tipo de manejos en las tierras bajas del este, y en todo Santa Cruz, pero sobre todo en esa zona que es tan frágil para la producción. Así que yo la verdad que felicito mucho esto, porque a veces es difícil, somos muy malos transmitiendo, los agropecuarios somos malos comunicando, inclusive generalmente quedamos como los malos de la película, y creo que tener la oportunidad de poder compartir de que se está haciendo un trabajo tratando de manejar mejor el recurso, de que estamos teniendo avances que son cosas concretas, no son líricos ni es sueño, sino que hay un futuro agropecuario para Bolivia que incluya manejar bien el recurso para ser más responsables con el medio ambiente. Perfecto, el desafío es producir de manera sostenible, era justamente lo que nos decía ayer Manlio Roca de CREAS. Y aprovechando justamente, hablando de CREAS, el ingeniero Víctor Torres es justamente parte de su equipo técnico. ¿Cuáles quizás los desafíos que se tienen para la implementación, fortalecer quizás la implementación de este tipo de prácticas, no solo con los 40 asociados ahí en CREA que son parte y que están implementando, sino esto es necesario, lo decía también el gerente de CAA de Oro, Rodrigo Molina, esto amplificarlo, ¿no? Porque la producción no se puede detener, porque se producen alimentos para todas, para todos, justamente. El desafío está en la parte de la sostenibilidad, ingeniero. Correcto, totalmente. A veces es muy difícil cambiar el paradigma, ¿no? La forma de producir, que totalmente hay personas que ya llevan, 20, 30 años trabajando en el campo, y vienen nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, y muchas veces los productores, los encargados de propiedades son cerrados a hacer las cosas distintas porque piensan que tal vez lo que hacen está bien o que no podría mejorar más, ¿no? Entonces realmente es un cambio de paradigma, como decía Rodrigo, en la forma de producir, y ver que el tema ambiental y el tema productivo no están peleados, sino que van de la mano, y se puede producir, digamos, siendo más amigable con el medio ambiente. O sea, podemos hacer el win-win, ganamos todos, digamos. Entonces es difícil a veces, pero creo que con las experiencias, por ejemplo, como PRIAS, en las que hablamos de mayores rendimientos, de mayor resiliencia en el campo, y no solo en los sistemas netamente agrícolas, no, también en los pecuarios,
Se puede, por ejemplo, dentro de los sistemas meter cultivos de servicio, incorporar cultivos de servicio que también el ganado puede aprovechar, mejor calidad en el alimento, mayor nivel proteico, digamos, por las leguminosas que se incorporan en la integración, digamos. Entonces, y también en la agricultura, ¿no? Mayores rendimientos, mejor calidad en el suelo, mejores rendimientos. El paradigma, creo, por la pregunta que me hacía, es que la gente vea, digamos, la mejoría que se está haciendo, y al ver ese cambio también se anime a probar, muchas veces de a poco, digamos, muchas veces con experiencias chicas, porque Prías, por ejemplo, ha sido en áreas pequeñas en muchas propiedades, pero la idea es hacerlo escalable, ¿no? Que lo que hicimos en 20 hectáreas, en un futuro lo podamos hacer en 100, en 200, en 1000, en toda la propiedad, ¿no? Porque es el sistema de rotación de cultivos el que nos va a traer estos beneficios. Entonces, ir haciéndolo escalable en las distintas áreas de las propiedades es muy importante, digamos, porque eso va a ser lo que va a dar que el rendimiento global, el rendimiento de todo suba, ¿no? Porque no solo necesitamos tecnologías, digamos, ¿no? Como los transgénicos, necesitamos nuevas tecnologías, ayudan, pero no son todo, ¿no? También necesitamos hacer este tipo de prácticas para poder tener mayor productividad. Una cuestión de integralidad también, ¿no? Entonces en la producción. Excelente. Bueno, el tiempo se nos ha agotado prácticamente. Señor Rodrigo Molina, gerente de CADE Oro, algo más que seas para englobar ya lo que hemos conversado. Y creo que usted, le diré, lo ha expresado bastante bien, a pesar de que dice que por ahí le falta un poquito en el tema de comunicación. Usted lo ha expresado bastante bien, pero algo quizás para englobar y cerrar esta charla. No, agradecer, creo, el espacio. Hay que hacer más de este tipo de cosas para que podamos transmitir. Creo que aquí el gran desafío es poder ahora transmitir algo que sabemos que está funcionando para llegar a los productores, que como dice Víctor, los productores a veces somos un poquito cabezaduras y nos cuesta, y no es que no querramos mejorar, pero a veces cuesta entender nuevos paradigmas sin ver los resultados concretos en las manos. Así que creo que es un camino que va a ser larguito, pero que tiene buen norte, así que más bien apelo aquí a la voluntad de tu medio de comunicación para que siga dándole espacio a los productores para que podamos compartir lo que estamos haciendo con tu audiencia. Perfecto, gracias. Víctor, también algo para englobar, para cerrar esta conversación. Creo que el apoyo técnico es algo esencial para este tipo de desafíos, en realidad, como se plantea justamente para la producción en Santa Cruz y en Bolivia y en el mundo en realidad. Sí, algo que me gustaría agregar, por ejemplo, ahí es el tema de que no solo los productores, ¿no?, sino también los que vienen. El suelo es un recurso que no es solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen después. Correcto. Entonces, incentivar este tipo de proyectos, incentivar a las universidades, a la investigación, incentivar a que no solo sea el cambio de paradigma en los productores, sino en las generaciones que vienen, digamos, que pueda haber nuevas formas de producir mejores, más productivas también, y amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces es necesario que las universidades se involucren, es necesario que las instituciones se involucren, porque cuando acabe el proyecto, bueno, tal vez aparecerán nuevos proyectos y nuevas cosas, pero tiene que haber un cambio de chip en toda la población, ¿no?, en cómo se ve el campo y en cómo se produce, creo yo. Perfecto, le agradecemos mucho a nuestros invitados que han estado acá en el estudio de la radio, a Rodrigo Molina, gerente del predio CADE Oro, y a Víctor Torres del equipo de CREA. Nosotros pues llegamos aquí hasta el final de esta entrevista, en el caso, porque vamos a seguir con el colectivo, vamos a continuar también con este tipo de entrevistas el día de mañana, así que bueno, quédese con Radio Santa Cruz, nos vamos a la pausa a continuación. La agroecología es un conjunto de prácticas y un movimiento que busca la sostenibilidad de la producción agropecuaria como alternativa al modelo agroindustrial. Se basa en el manejo sustentable de los ecosistemas